Saludos a todos, estamos en el día 48. Seguimos con el Catecismo Católico. Catecismo leído día 48, 2 de 2. Segunda parte, segunda sección, capítulo cuarto, punto 1667 al punto 1686. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Capítulo cuarto. Otras celebraciones litúrgicas. Los artículo 1. Los sacramentales. Punto 1667. La Santa Madre Iglesia constituyó además los sacramentales. Estos son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Características de los sacramentales. Punto 1668. Han sido instituidos por la Iglesia en orden a la santificación de ciertos ministerios eclesiales, de ciertos estados de vida, de circunstancias muy variadas de la vida cristiana, así como del uso de cosas útiles al hombre. Según las decisiones pastorales de los obispos, pueden también responder a las necesidades, a la cultura y a la historia propias del pueblo cristiano de una región o de una época. Comprenden siempre una oración con frecuencia acompañada de un signo determinado, como la imposición de la mano, la señal de la cruz, la aspersión con agua bendita que recuerda el bautismo. Punto 1669. Los sacramentales proceden del sacerdocio bautismal. Todo bautizado es llamado a hacer una bendición y a bendecir. Por eso los laicos pueden presidir ciertas bendiciones. La presidencia de una bendición se reserva al ministerio ordenado, obispos, presbíteros o diáconos, en la medida en que dicha bendición afecte más a la vida eclesial y sacramental. Punto 1670. Los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella. La liturgia de los sacramentos y de los sacramentales hace que en los fieles bien dispuestos casi todos los acontecimientos de la vida sean santificados por la gracia divina que emana del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, de quien reciben su poder todos los sacramentos y sacramentales, y que todo uso honesto de las cosas materiales pueda estar ordenado a la santificación del hombre y a la alabanza de Dios. Diversas formas de sacramentales. Punto 1671. Entre los sacramentales figuran en primer lugar las bendiciones de personas, de la mesa, de objetos, de lugares. Toda bendición es alabanza de Dios y oración para obtener sus dones. En Cristo, los cristianos son bendecidos por Dios Padre con toda clase de bendiciones espirituales. Por eso la Iglesia da la bendición invocando el nombre de Jesús y haciendo habitualmente la señal santa de la cruz de Cristo. Punto 1672. Ciertas bendiciones tienen un alcance permanente. Su efecto es consagrar personas a Dios y reservar para el uso litúrgico objetos y lugares, entre las que están destinadas a personas que no se han
de confundir con la ordenación sacramental. Figura la bendición del abad o de la abadesa de un monasterio, la consagración de vírgenes, el rito de la profesión religiosa y las bendiciones para ciertos ministerios de la Iglesia, lectores, acólitos, catequistas, etc. Como ejemplo de las que se refiere a objetos, se puede señalar la dedicación o bendición de una iglesia o de un altar, la bendición de los santos óleos, de los vasos y ornamentos sagrados, de las campanas, etc. Punto 1673. Cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída a su domicilio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó. De él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. El exorcismo solemne solo puede ser practicado por un sacerdote y con el permiso del obispo. En estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su Iglesia. Muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. Por tanto, es importante asegurarse, antes de celebrar el exorcismo, de que se trata de una presencia del maligno y no de una enfermedad. La religiosidad popular. Punto 1674. Además de la liturgia sacramental y de los sacramentales, la catequesis debe tener en cuenta las formas de piedad de los fieles y de religiosidad popular. El sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental de la Iglesia, tales como la veneración de las reliquias, las visitas a santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el Vía Crucis, las danzas religiosas, el rosario, las medallas, etc. Punto 1675. Estas expresiones prolongan la vida litúrgica de la Iglesia, pero no la sustituyen. Pero conviene que estos ejercicios se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos para que estén de acuerdo con la Sagrada Liturgia, deriven en cierto modo de ella y conduzcan al pueblo a ella, ya que la liturgia por su naturaleza está muy por encima de ellos. Punto 1676. Se necesita un discernimiento pastoral para sostener y apoyar la religiosidad popular, y llegado el caso, para purificar y rectificar el sentido religioso que subyace en estas devociones, y para hacerlas progresar en el conocimiento del misterio de Cristo. Su ejercicio está sometido al cuidado y al juicio de los obispos y a las normas generales de la Iglesia. La religiosidad del pueblo en su núcleo es un acervo de valores que responde con sabiduría cristiana a los grandes interrogantes de la existencia. La sapiencia popular católica tiene una capacidad de síntesis vital, así conlleva creadoramente lo divino y lo humano, Cristo y María, espíritu y cuerpo, comunión e institución, persona y comunidad, fe y patria, inteligencia y afecto. Esa sabiduría es un humanismo cristiano que afirma radicalmente la dignidad de toda persona como hijo de Dios, establece una fraternidad fundamental, enseña a encontrar la naturaleza, a comprender el trabajo y proporciona las razones para la alegría y el humor, aún en medio de una vida muy dura. Esa sabiduría es también para el pueblo un principio de discernimiento, un instituto evangélico por el que capta espontáneamente cuando se sirve de la Iglesia al Evangelio y cuando se lo vacía y asfixia con otros intereses.
Resumen, punto 1677. Se llaman sacramentales los signos sagrados instituidos por la Iglesia, cuyo fin es preparar a los hombres para recibir el fruto de los sacramentos y santificar las diversas circunstancias de la vida. Punto 1678. Entre los sacramentales, las bendiciones ocupan un lugar importante. Comprenden a la vez la alabanza de Dios por sus obras y sus dones, y la intercesión de la Iglesia para que los hombres puedan hacer uso de los dones de Dios según el espíritu de los evangelios. Punto 1679. Además de la liturgia, la vida cristiana se nutre de formas variadas de piedad popular, enraizadas en las distintas culturas, esclareciéndolas a la luz de la fe. La Iglesia favorece aquellas formas de religiosidad popular que expresan mejor un sentido evangélico y una sabiduría humana y que enriquecen la vida cristiana. Artículo 2. Las exequias cristianas. Punto 1680. Todos los sacramentos, principalmente los de la iniciación cristiana, tienen como fin último la Pascua definitiva del cristiano, es decir, la que a través de la muerte hace entrar al creyente en la vida del reino. Entonces se cumple en él lo que la fe y la esperanza han confesado. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. 1. La última Pascua del cristiano. Punto 1681. El sentido cristiano de la muerte es revelado a la luz del misterio pascual de la muerte y de la resurrección de Cristo, en quien radica nuestra única esperanza. El cristiano que muere en Cristo Jesús sale de este cuerpo para vivir con el Señor. Punto 1682. El día de la muerte inaugura para el cristiano el término de su vida sacramental, la plenitud de su nuevo nacimiento, comenzando en el bautismo, la semejanza definitiva a imagen del Hijo, conferida por la unción del Espíritu Santo y la participación en el banquete del reino anticipado en la Eucaristía, aunque pueda todavía necesitar últimas purificaciones para revertirse de la túnica nupcial. Punto 1683. La Iglesia, que como madre ha llevado sacramentalmente en su seno al cristiano durante su peregrinación terrena, lo acompaña al término de su caminar para entregarlo en las manos del Padre. La Iglesia ofrece al Padre en Cristo al Hijo de su gracia y deposita en la tierra con esperanza el germen del cuerpo que resucitará en la gloria. Esta ofrenda es plenamente celebrada en el sacrificio eucarístico, las bendiciones que proceden y que siguen con sacramentales. Segundo, la celebración de las exequias. Punto 1684. Las exequias cristianas no confieren al difunto ni un sacramento ni un sacramental, puesto que ha pasado más allá de la economía sacramental, pero no dejan de ser una celebración litúrgica de la Iglesia. El ministerio de la Iglesia pretende expresar también aquí la comunión eficaz con el difunto y hacer participar en esta comunión a la asamblea reunida para las exequias y anunciarle la vida eterna. Punto 1685. Los diferentes ritos de las exequias expresan el carácter pascual de la muerte cristiana y responden a las situaciones y a las tradiciones de cada región, aun en lo referente al color litúrgico. Punto 1686. El orden exequiarum o ritual de los funerales de la liturgia romana propone 3 tipos de celebración de las exequias, correspondiente a 3 lugares de su desarrollo: la casa, la iglesia, el cementerio, y según la importancia que les preste la familia, las costumbres locales, la cultura y la piedad popular. Por otra parte, este desarrollo es común a todas las tradiciones litúrgicas y comprende 4 momentos principales. Hasta aquí el punto 1686, continuaremos con el punto 1687 en el